Hola, soy Cassandra Estrada, tu especialista en armonización facial y corporal. Y él, Y yo soy Adonis, soy su hermano. Actualmente trabajamos juntos y formo parte del equipo de Alivio. bueno, vamos a continuar con nuestra historia y este es el proceso de recuperación después del accidente que tuvimos familiar. Vamos a contar un poquito más de cómo retomamos nuestras actividades, cómo él retomó la universidad, cómo yo retomé también mis actividades laborales, cómo fue este proceso para nosotros. Ujú. Este es el segundo episodio ya. Se puede decir de que en el episodio pasado, en el episodio uno, ya se relató, ya se habló de lo más grave, de lo más grave, lo más fuerte se puede decir. Y esperemos de que este relato, esta charla que tenemos, pues les guste y sea de su agrado. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo fue la recuperación de ambos. Un poquito de lo que yo me acuerdo fue que, como te decía, ¿no? Ya estabas en casa, tu recuperación, tenías otro tema, que es tu operación de rodilla. Oye, sí, con respecto a eso fue, como lo mencioné, yo cobré conciencia en la casa, desde el accidente estaba perdido, no, estaba desenchufado, se podría decir, de comillas. Y cobro conciencia en la casa, en una cama de hospital. Ujú. Y poco a poco como que ya iba realizando las cosas diarias, ¿no? Las cosas de rutina. Conversaba, me llamaban ya para almorzar. Al principio normal, normal, podía caminar, todo. Y creo que me excedí, sin saber, ¿no? Sin saber de que estaba mal, también de la rodilla. Estaba muy flaco, eso sí, estaba muy delgado, muy débil. Y subía la escalera, subía, bajaba, como si estuviera ya al 100, ¿no? Y de pronto, un día subo, bajo la escalera y mi rodilla se hinchó, como si fuese una pelota, se hinchó y pues obviamente, ¿no? Uno se alarma y se lo conté y me llevaron a la clínica, ¿fue? Sí, a ver, nosotros ya sabíamos que tenías una lesión en el ligamento, pero nos dijeron un diagnóstico que podías recuperarte estando en reposo o como que también se podía operar esta rodilla, pero tú estabas como un niño, entonces decía, o sea, te decíamos no lo hagas y lo hacías Sí, más. al principio. Entonces te operaron, te operaron. Yo ya había pasado por mi primera operación porque yo tuve tres operaciones de rodilla y un bloqueo porque a raíz del accidente me ocasionó dos hernias. Entonces yo más o menos ya sabía el proceso que tú ibas a pasar, porque yo tenía ahí una sola operación. Entonces lo que yo temía era que yo no podía flexionar la rodilla, porque a mí sí, se me fracturó el ligamento anterior, el posterior, el peroné, ¿no? En mi caso fue más complicado. Entonces, yo tenía miedo de que tú no puedas flexionar la rodilla. Entonces, yo te decía, ¿no? Puede ocurrir esto, ¿no? Pero sí, cooperabas mucho, te operaron la rodilla, regresaste a casa y era un tema porque teníamos que ver que no flexiones la rodilla, y tú estabas, te decíamos: "No lo hagas", y lo hacías. No sé si puedes recordar un poco ese momento. Al principio, o sea, cuando ya cobré conciencia, cuando ya entendía lo que me decían, cuando recordaba también las cosas que hacía y tal, em, sí, cobré la conciencia, pero no estaba yo al 100%, o sea, mentalmente al 100% no. Y quizás sí, ¿no? Como tú dices, Mm. como un niño, y era eh, por, eh, porque mi cerebro estaba todavía en proceso eh, Desinflamar. de Eso es lo que nos desinflamar, explicó el. digamos, de evolución para llegar al 100%. Ujú. Entonces, si bien cobré la conciencia, todavía, digamos que estaba en un proceso o en un momento, una etapa en la que todavía tenía cierta inmadurez, y quizás por eso, ¿no?
Porque, pues, como te digo, ¿no? Yo estaba sube y baja la escalera. Ujú, Y sí. Yo contraté una persona que venga a hacerte terapia ya desde que ya pasaron 4 o 5 días, ella venía a hacerte terapia y milagrosamente un día doblaste la rodilla, porque tenías el problema que yo tenía, que no podías flexionar la rodilla. eso fue antes. O sea, No, te antes de... operaron, no, te operaron, Ah, ya, ya. llevaste tu proceso de Ah, recuperación ya, ya, claro. y milagrosamente pudiste flexionar. Para mí eso fue un respiro, porque no viviste Sí, esa frustración, ¿no? Más tu accidente y frustrarte por no doblar la rodilla. Entonces, eso fue para mí respirar, respirar tranquila. Y tú también, porque también tenías ese ujú. temor. Sí, antes estamos hablando ya cuando ya se hinchó como una pelota y Ya me dio no sé qué. pasó, Ajá, ya te sí, sí, sí. operaron por eso. Ujú. ¿Tú recuerdas mi proceso de recuperación? Sí, claro. ¿Qué recuerdas? Eh, de principio fue muy, muy difícil, pues, ¿no? Fue muy difícil, fue mucho más complicado contigo. Em, en silla de ruedas, en silla de Ujú, ruedas. Por no decir todo el tiempo, casi todo el tiempo en silla de ruedas. Las veces que ibas al centro de rehabilitación, ujú. era, aunque yo no te acompañé muchas veces, No, no te acompañé muchas veces, pero siempre era como que hubo cierta evolución, era como que no retraso, como que está complicado, sí, sí hubo evolución, y así, eran como que buenas noticias, pero también como que no habían buenas, mm, digamos, pronósticos. buenos pronósticos a largo plazo. Sí. Y pues eso era como que muy preocupante. Y ya, te cuento. Cuando a mí me operaron, la primera reacción que tuve es ver la cicatriz enorme que tenía en la pierna. Mm, Mi papá, recuerdo, fue a visitarme ese día y al ver mi cicatriz, yo comencé a llorar desesperadamente porque nunca había tenido un corte así, ¿no? Entonces, mi papá también se desesperó porque él es muy nervioso. Entonces, fue impactante primero la cicatriz. Después, cuando estaba en cama, lo que a mí más me dolía que la rodilla es estar en posición echada todo el tiempo y eso me dolía muchísimo, ¿no? Yo necesitaba terapia más para el tema que tenía la Eso lesión del la coxis que te cadera. comenté, sí. Una vez que me operan, me ponen una especie de tornillo, bueno, un tornillo, me ponen un tornillo y ese tornillo estaba en las articulaciones, al medio. Entonces, eso impedía que yo pueda flexionar la rodilla, porque la rodilla es esto. Esto estaba aquí al medio, eso impedía que yo pueda flexionar la rodilla. En las terapias yo gritaba, Mm, todo el mundo escuchaba, la gente cuando salía me decía que les dolía, sentían que ya paren, ¿no? Yo le pido al doctor que no puedo flexionar la rodilla. Para esto él me dijo que al principio sí iba a poder, ¿no? Yo tenía la esperanza de que podía flexionar la rodilla en algún momento. Me operan por segunda vez a retirarme el ujú, tornillo y es ahí donde puedo flexionar un poquito más la rodilla, ¿no? Y luego de esto, antes de este proceso, yo ya dije, no voy a estar en cama, definitivamente, tengo que levantarme porque era deprimente, lloraba todo el tiempo por mi mamá, yo la pasé, o sea, no me pasó lo que tú comentaste en el primer episodio que viviste el luto, ¿no? Yo sí me deprimía todos los días, lloraba todos los sí. días, entonces yo decía, tengo que salir y me llevaban en silla de ruedas a trabajar. Ujú, Y yo llegaba en silla de ruedas, con mi bastón, sí, primero con silla de ruedas y así atendía. Y yo tenía el temor de que me van a tener pena mis pacientes, ¿no? O tal vez no van a querer que yo les atienda porque estoy en silla de ruedas y no voy a tener en el momento que me apoye, van a desconfiar de que no les pueda hacer claro. bien el procedimiento. Y sí, realmente muchas personas se conmovían, ¿no? Pero yo no quería eso, yo quería salir a trabajar y a despejar mi mente, ¿no? Pero alguien me hablaba de eso y lloraba, ¿no? Me operan, me voy a rehabilitar y el doctor me dice ya que te flexionen la rodilla y ya avancé un poquito más en la flexión, pero aún así no podía flexionar por completo. Era mi preocupación, porque, por ejemplo, yo no puedo hasta el día de hoy bajar las escaleras por las 2 piernas, te duele la zona lumbar porque tu cuerpo está hecho para flexionar.
Creo, tienes que hacer actividades con la flexión completa. Y luego de esto me operan una tercera vez, ya para la flexión. claro. Y creo que una opción era dormirte y flexionar. Sí, eso fue la última vez. Esa fue la tercera vez que me operan para liberar un poco, ¿ya? Para liberar la fibrosis. Y el doctor me flexiona toda la rodilla y me dijo, ya flexionó. Y luego, cuando era muy doloroso, demasiado doloroso que me flexione, y fui ahí un tanto cobarde porque no flexioné más. Entonces, la persona que me hacía terapia también tenía miedo porque todavía no, el ligamento no Ujú. estaba regenerado, ¿no? Entonces, no flexioné y yo estaba muy frustrada porque no podía flexionar. Ahora puedo flexionar muchísimo a comparación de lo que yo inicié, ¿no? Ahora ya, bueno, no estoy contenta porque yo quisiera lograr una flexión para hacer mis sentadillas como debería ser. Me duele la zona lumbar, ¿no? Es un poco frustrante, pero agradezco a Dios mucho llegar a lo que llegué hasta ahora. No podía, yo podía flexionar un 15%, Claro, ¿no? sí, sí, era Era muy... mínimo. Entonces era como que podías caminar con la pierna recta, como si fuera un Ujú, palo, y eso no es bueno para uno por el dolor que siente. claro. Y luego le dije al doctor que me opere, bueno, que haga una cuarta operación para que flexione. Y en ese momento él abrió, yo vi todo en ese momento, no me durmieron, me pusieron una epidural y yo llegué a ver por el reflejo del esterilizador cómo me abrían y ¿Qué es una todo. epidural? Es una anestesia que te Ajá, colocan a nivel lumbar, a nivel de la columna, mejor dicho, para que no bloquee todo, ujú, no sientas de la cintura para abajo, ¿no? Pero no estás durmiendo, ¿ya? Y veo, lo abren, ¿no? Y el doctor doblaba la rodilla y ya no podía, no podía. Y entre ellos hablaban, no, ya no se puede más. Ahí queda, no. Y yo decía, pero doctor, ¿puede seguir frenando? No, porque puedo romper el ligamento ujú. y ahí sí Ay, qué retrocedo feo. aún más, ¿no? Y ya, ahí me dijo, ya no, eso es lo máximo que vas a poder flexionar, ¿no? Frustrante total para mí. Y luego el dolor de la lumbar, para variar. Me mandan una resonancia y tenía dos hernias a raíz del golpe que, ¿te acuerdas que te conté que me Ujú, arrojó? Me ocasionó 2 hernias y me tuvieron que hacer un bloqueo porque por calidad de vida, mejor dicho, ¿no? ujú. Porque el dolor era insoportable y yo no podía estar sentada, no podía estar echada. Entonces me durmieron, me pusieron nuevamente, epidural me han puesto en todas las operaciones. Operaciones. Y me pusieron un epidural y me hicieron un bloqueo, ¿no? Este bloqueo es para que yo no sienta dolor en la zona, como que el nervio ciático y todo eso. Y así pasé. Silla de ruedas, de silla de ruedas pasé a Muletas. muletas y estuve mucho tiempo con 2 muletas y luego con una muleta y así Ujú, me iba a trabajar, ¿no? Y mi terapia, ¿no? Mi terapia constantemente. Entonces, yo me fui a hacer trabajar todo el proceso. No porque, uno, la necesidad, porque cuando uno se enferma claro. necesita dinero. Mis tratamientos, todo lo hice por privado, porque como te comenté, nunca vino esa persona a nosotros a darnos ningún sol. Ah, Entonces, todo lo hice por privado. No tenía seguro de salud en ese tiempo. Y bueno, tú también te atendiste por privado, por el SOA, recuerdo, pero ujú, igual por eso. necesitamos toda la terapia, una cosa, otra cosa. Entonces, Sí, todo. Entonces, uno fue la necesidad. Dos, que en casa era más deprimente vivir el luto. Tenía yo que despejar mi mente. Y tres, lo veía también como un tipo de rehabilitación, porque claro. estar postrada en una cama Te despeja la mente. con la pierna estirada, Ujú, ¿no? ¿Qué haces? Tu pierna está todo el tiempo en posición y se acostumbra a eso, ¿no? Se exacto. genera una fibrosis. Y eso también lo veía como una terapia, despejaba, como tú dices, mi mente, salir a la... Pero todo el tiempo estuve con una vía por el dolor, ¿no? Para el tema del dolor, para trabajar con el
vivir con el dolor, mejor Ujú. dicho, ¿no? Pero tú, ¿qué puedes recordar de eso? De todo lo De que te estoy comentando. lo que se me viene a la mente es también, ¿no? Em, las terapias, las Ujú. operaciones que tuviste en clínica y tal. Aparte de eso, está lo que en casa, las mini terapias, se puede decir Ah, que en casa. también. Las Ah, veces que trataban de doblarte también ujú, la rodilla, gritabas muy fuerte. Y era muy, muy triste, pues, ¿no? También yo en las condiciones en las que estaba no estaba al 100 todavía, porque también estaba con rehabilitación de la también, operación, con que no podía levantarme o no podía llegar quizás a la silla de ruedas, también. eh, o, o la silla de ruedas o las muletas, ya no recuerdo bien, creo que silla de ruedas todavía. em, y se escuchaba, ¿no? A veces llegaba, lograba llegar, ver, no, no podía ver o prefería no ver. Era triste, era también indignante. Indignante no, hay una palabra que... indignante, Frustrante, frustrante, al, al no poder yo hacer algo, bueno. frustrante. Y eso es lo que recuerdo. Las veces que intentaban doblarte la rodilla. Llegaba ahí y no querían, mis tíos, no sé, eh, no querían más, obviamente porque gritabas y hasta llorabas, pero tú pedías un poco más, pero ya no se podía, No pues. se puede. Y eso, más que nada eso. Mm, Y tú me dijiste que habías encontrado una foto mía en la rehabilitación. sí, sí. ¿Tú estabas en ese momento o con quién te No, creo que pasó? fue un video. Es un video y lo tengo todavía, creo. Lo tengo guardado. O sea que lo vamos a Con compartir una ahora. foto. No, no, en la computadora lo tengo. Y ya, pero igual tienes que compartirlo. Ya. Sí, claro, pues es cuando dabas, entre comillas, tus primeros pasos, ¿no? Sí, Después de tanto, tanto tiempo, verte caminar de nuevo, la alegría que tuviste tú, más que nadie, de nosotros también, de tus familiares, de tus hermanos, tus tíos, eh, fue muy, muy gratificante, fue emocionante. muy emocionante. Em, Eso fue, se podría decir, la mejor noticia entre tanto, tanto caos con esto de las rehabilitaciones, de las operaciones y esto y el otro. Em, Eso fue, digamos, el destello, digamos, un destello fugaz de muchas emociones positivas. Em, eh, Eso es lo más bonito, se puede decir, de todo ese proceso. Y bueno, yo actualmente, para las personas que no saben, no puedo flexionar la rodilla izquierda. Puedo hacer algunas actividades, como ir al gimnasio, pero no puedo, o sea, hago mis sentadillas, por ejemplo, A no un por rango completo, limitado. en un rango limitado, la prensa también. Tampoco puedo hacer constantemente porque hay días que me levanto con mucho dolor y no quiero levantarme de la cama, ¿no? Normalmente les digo a mi familia: "Ay, como que tengo sueño, ¿no? Quiero dormir", pero en realidad es el dolor que no me permite, o sea, que no te da motivación, ¿no? Si Ujú. tienes dolor, no quieres levantarte de tu cama, ¿no? Entonces, quiero dormir, ¿no? Pero hay días que me levanto motivada, que quiero hacer ejercicio. Tampoco puedo estar mucho tiempo parada en el trabajo, pero de por sí yo trabajo, ¿no? Tengo la facilidad de estar sentada o parada de acuerdo a mi comodidad. Claro. Felizmente, que es algo que amo mucho, que el tiempo se me pasa súper rápido. Y en cuanto a ti, no tienes limitación en la rodilla, gracias a Dios. No. Eh, Porque yo también sí recuerdo, también yo, digamos, cuando me dejaban solo, yo trataba de flexionar y flexionar y flexionar. Sí, porque sí, también llegué a un momento en el que ya no se podía, pero no era porque había un bloqueo, sino ujú. porque se tenía que ejercer más fuerza, sí o sí, en algún momento, pero poco a poco yo trataba. Recuerdo que un día fue como que decía, no voy a mirar o inconscientemente, no sé, agarraba mi canilla y subiendo, 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 o fue un día creo que estaba de cuclillas en la sala o me caí, algo así, no recuerdo, y em,
indirectamente pues se dobló, ¿no? Se dobló. Y desde ahí fue como que sentí un dolor fuertesísimo, pero ya tenía esa movilidad completa. Flexión. Yo creo que eso ocurrió porque era que llegábamos a la casa y tú, se me ha hinchado, es normal, se me ha hinchado, es normal, y yo, él se está agarrando la rodilla. Pero fue por algo bueno, porque llegaste a flexionar, no tienes Sí, limitación. Adonis actualmente está en la universidad, no tiene limita, o sea, su operación que le hicieron del tema de la cabeza también no tiene limitación, él quedó bien, ningún tipo de ceguera, porque al principio, como contamos en el primer podcast, teníamos, por el ojo hinchado. teníamos miedo que pierdas la visión. Es una persona que sigue sus actividades normal, está en la universidad, está por buen camino. Yo también sigo siempre actualizándome, viajando. Sí, con dolor, el dolor crónico, que en algún momento vamos a hablar del dolor crónico, cómo es vivir con eso, ¿no? Y bueno, también es bonito que él me vea y diga, ¿no? Qué fuerte, porque esto también es un video para que muchas personas que han vivido, hay personas que han vivido cosas peores que Sí, nosotras, ¿no? Que nosotros, perdón. Y, y si estás viviendo algo difícil en este momento, también hay personas que viven algo pequeño y sienten que es un problema enorme, ¿no? mm, Entonces, hay personas que estamos batallando. Muchas veces vemos el rostro de la gente, pero no vemos cuáles son sus batallas, qué están pasando en ese momento, ¿no? Entonces, cuéntale qué estás haciendo actualmente, cómo has vivido después de eso, que haces deporte. claro, hago ejercicios, hago ejercicios, estudio. Em, de pronto se me entraron más las ganas de aprender y aprender más. em, y muchas cosas que puedo nombrar, pero algo de lo que quiero hablar con respecto a esto de la cirugía, Ujú. del tratamiento post eh, accidente y tal, es el apoyo pues, de todas las personas que estuvieron ahí, tanto de la familia, familia no directa de sangre, que terminaron apoyando monetariamente mucho. Y por mi parte, de mis amigos, de mis compañeros del colegio, de la promoción, de personas que son muy, muy especiales, ¿no? Em, Porque hicieron un trabajazo, hicieron bastante, que, que sinceramente no cabería en mi cabeza de que eso hubiera sido posible, ¿no? En ningún momento lo hubiera pensado y tal. Em, y es muy, es muy lindo, es muy bonito, pues, saber de que de alguna u otra forma algo hice o eh, si algo hice, algo logré hacer como para que tengan esa consideración, Ese cariño. ese cariño y pues de acuerdo a eso haber ayudado como hicieron, ¿no? Con las pollas actividades que se reunieron, Colectas las también. colectas, lo de la promoción, amigos que fueron muy Los cercanos, pacientes también colaboraron en las ujú, polladas, muy solidarios, ujú, recibimos mensajes. Mi mamá era amiga de muchas pacientes y la querían muchas personas, muchísimo, muchísimo. Sus pacientes no lo creían porque era una persona muy alegre, ¿no? Entonces también recibimos muchísimo apoyo de los pacientes, mensajes no solamente es el momento de que te apoyan, ¿no? Monetariamente, sino que los mensajes, las mismas chicas que trabajaban con nosotras fueron al velorio de mi sí, mamá, demostró muchísimo el cariño de verdad que nos tenían. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí para nosotros, que demostraron con cada acción, ¿no? En ese momento necesitábamos muchísimo su apoyo en todo aspecto. Y igual a la familia, ¿no? Tanto sí, lejana, familia cercana que nos ayudó a superar ese momento, ujú, ¿no? Si bien es cierto, siempre vamos a vivir con eso, pero el nombre de mi mamá y siempre vamos a contar
ella ha sido una super mamá, una mamá leona, y nos ha inculcado cosas muy, Valores. muy buenas. La ayuda siempre a las personas, ser empático, la Ujú, solidaridad, ¿no? Entonces, queremos también que las personas que no la conocieron por este podcast la conozcan. Y vamos a seguir también con nuestro podcast. Vamos a hablar de varias cositas, no solamente de cómo se superó esto, sino qué continuó después, ¿no? Cómo Adonis llegó a incluirse en el mundo de la estética, un futuro ingeniero ambiental en el mundo de la estética. ese Em, estuvo bien. También hay que contar que tú te rehusas a realizar de los procedimientos, que te Ujú, quieres tu limpieza facial, pero no quieres, por ejemplo, yo te digo, colócate tu hialurónico, no te rehusas a eso, hay que contar cuál es como hombre, lo que tú piensas, ¿no? Para que también los varones que ven el podcast aprecien, ¿no? Lo que es el mundo de la estética, ujú, también los procedimientos que observas tú cuando me ves con un hematoma, por mm, ejemplo, qué es lo que piensas, ¿no? Las anécdotas que hemos vivido en ese momento, cuando me he puesto, por ejemplo, una mesoterapia y tú, pero ¿por qué te pones y por qué vas a estar así, ¿no? Todo esas cositas me gustaría contarlo, porque es distinto verlo en un video, así se hace el tratamiento, ujú, que el familiar, por ejemplo, haya visto lo que el paciente claro. también vivió en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso, como lo ves ahora tú todo, porque yo desde que antes que tú trabajes con nosotros veías otro panorama. Claro. Entonces, Y claro, 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 otro panorama, ¿no? Sí. y ahora me imagino que tienes otro concepto de la estética, ya no piensas igual, ¿no? Mm, Ahora te cuidas más, por ejemplo. puede Tu ser. piel, tu Sí, puede ser. skincare. ¿No quiere contar No, o qué? no es que tenga otro concepto, o sea, el concepto de estética por parte también de mi mamá, de ti, como que como está a tu alrededor se te impregna y vas conociendo y Ujú, conociendo. Entonces nunca tuve como que digamos, un malo concepto, como, porque de repente se ponen a pensar eso, ¿no? Sino, claro, ahora aquí tengo más conocimiento de tales de procedimiento, de cómo esto quizás puede ayudarte, ¿no? Y esto, que el otro. Em, pero más creo que vas tú a que si bien trabajamos ahora juntos, no compartimos muchas ideas, se mm, puede decir. O sí, hay ideas que no se comparten. pero otra cosa, eres más consciente de cómo, qué es importante, No, qué sí, es más claro. importante una rutina de skincare que Claro. antes. Antes no le tomabas en Ujú, cuenta, ¿no? No tomabas en cuenta qué importante es, por ejemplo, usar un jabón especialmente para el sí. rostro, que ahora, por ejemplo, ¿no? Que sabes ya qué tipo de jabón se puede Claro. usar, No por puedo la estar usando importancia. tampoco un jabón Mm, que de pronto exacto. pienso yo que es así cuando realmente no. Y antes no era así, ¿no? Ujú, Y lo importante que es usar un hialurónico en el rostro, claro. tópico, ¿no? Todas esas cositas tenemos que contar, porque este podcast no es solamente para hablar de cosas Tristes. tristes, sino también de anécdotas con nuestros pacientes, de cómo vemos el cuidado nosotros y de múltiples cosas que nos han ocurrido, ¿no? En el tema de la estética. Bueno, Ujú, yo te podría contar, ya llevo 12 años en el rubro de la estética, ¿no? Yo empecé desde los 21. Te puedo contar en este podcast para motivar también a las personas que son emprendedoras, como yo empecé a ingresar al mundo de la estética, ¿no? ujú, Como llevo 12 años en esto, claro. ¿no? Tú eres muy chiquito. Y también creo que es importante mencionar de que, como tú dijiste, ¿no? De repente no se quiere hacer porque es hombre y tal. No, Exacto. no es por eso, no es que no me quiera hacer porque soy hombre Tú, o porque daña a masculinidad. mi masculinidad y por eso no me hago. ¿Cómo me voy a hacer eso? No, no es por eso, sino que es algo personal, algo a lo que me abstengo. Tú me dices, porque para tu labio, que eso, no, es como que, Yo creo que sea no, aumento de la... no quiero simplemente, pues, porque de repente ve a alguien
puede decir, ah, sí, yo también soy hombre, no me voy a hacer, no, no. Incluso hay tratamientos, hay productos, procedimientos que ayudan mucho tanto a hombres como a mujeres. Claro. Entonces, esto se comparte para ambos géneros. Pero es Y, como un tabú, exacto, sí, es un tabú. porque, por ejemplo, yo que viajo a diferentes países, tú ves normal a los hombres, pasas por Brasil, Sí, por en Colombia, Brasil, que se hacen las sí, uñas claro, y es muy totalmente abiertos. normal. Y ahora tú pasas aquí por un lugar donde hacen uñas y ves a un hombre que se está haciendo las uñas, tú lo asocias con otra cosa, ¿no? Con como que, ¿por qué se cuida, no? Pero en otros países es totalmente no, ya no es un tabú. En Perú estamos en ese camino y como que estamos en estética, nosotros también somos responsables de concientizar tanto a hombres y mujeres de que cuidarse es también, o sea, cuidarse no solamente es porque quiero que la gente me vea bien, es porque yo me siento bien. Cuidarme es porque yo me quiero ver al espejo bien, me quiero ver con la piel luminosa, me siento mejor así, ¿no? Y como hombre es igual. Claro. ¿No? Entonces, esto es muy importante saber. Y vamos a contar en este podcast de todo, un poco de nuestras anécdotas, un poco del cuidado de la piel, de los procedimientos que están en la vanguardia hoy en día, qué es verdad, qué no es verdad, qué es un mito. Eso también se va a hablar en este podcast. Y espero que les haya gustado nuestra historia. Vamos a compartir muchísimas cosas con ustedes. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido, por los bonitos mensajes, por los comentarios de nuestras pacientes que se han tomado el tiempo de darnos ánimo. Las chicas que trabajan con nosotros nos han dado mensajes muy bonitos por Ujú. interno En también. los cortos, por Instagram, por TikTok. También tus amistades, Ujú, también, ¿no? Amistades, familia que también ha visto, ¿no? Y ha vivido distinto la historia, ¿no? Yo de verdad, el día que lo vi, no quería estar viendo los cortos, pero me quebré porque fue distinto cuando lo hablamos y verlo, ¿no? sí, Fue sí. muy difícil. Ese Por día lo quise menos para mí en el primer episodio fue impactante. escuchar, pues como lo dije, ¿no? Yo Ujú. no tenía conocimiento de absolutamente nada y al conversar sobre eso era como em, enterarme de algo que he vivido, pero no tenía recuerdo, no tenía conciencia de eso. Claro, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias a todos por su apoyo. Espero que sigan viendo cada capítulo, que no los vamos a decepcionar. Vamos a crear contenido muy bonito para ustedes, que les va a interesar muchísimo y también les va a sumar mucho. Ujú. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio.